Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más, un vídeo más en el canal Treballem la Terra, Trabajamos la Tierra, We Work the Land, y hoy estamos en, en una conferencia, en un vídeo sobre un caso que pone la piel de gallina. Todavía sigue desaparecido después de tantos años. Nunca se encontró rastro de esta persona. ¿De quién en concreto? Enrique Martínez Ortiz, desaparecido el 16 de octubre de 1991. Ahora les voy a desglosar todos los acontecimientos que sucedieron en aquella mañana del 16 de octubre de 1991. El desaparecido, 36 años, Enrique Martínez Ortiz, en la localidad de La Musara, en la provincia de Tarragona, Cataluña, España. Les voy a explicar antes, pero todos mis respetos a la familia, un abrazo a toda la familia de esta persona y desaparecida, y que desapareció misteriosamente sin saber rastro de él nunca más en la vida. Así que bueno, todos mis respetos, mi apoyo a la familia, y vamos a desglosar la historia de esta persona, cómo desapareció. Nos encontramos en la población de La Musara. Actualmente es un pueblo fantasma abandonado, es un pueblo que no existe ya, está en ruinas, y donde ha habido una serie de acontecimientos, desapariciones y experiencias fuera de la realidad, cuentan algunas personas que han vivido. Allá cada cual su criterio. Pero ahora vamos a centrarnos rigurosamente en este caso, lo más riguroso y fiel posible a cómo aconteció, aparte de todos los fenómenos paranormales que se dan en la zona, o que hay vivencias de personas con experiencias terribles en el lugar. Pero nos centramos en un caso que actualmente, hoy en España, no se ha podido resolver. Desde el año 1991 esta persona está desaparecida, no hay rastro de esta persona, no hay cadáver, no hay lugar, no hay... Se esfumó, no nadie sabe nada. Bien, nos situamos, volvemos a la situación. La Musara, provincia de Tarragona. Este señor, nacido en Granada, que emigró a Tarragona y regentó un bar en el barrio del Camp Clar, y regentaba un bar y tenía pues unos amigos donde iban a recolectar setas. De vez en cuando salían, cuando era la época, en octubre en este caso, y se iban a recolectar setas. Esta mañana del 16 de octubre de 1991 salieron los 4 amigos, en 2 coches cada uno, a buscar setas cerca del repetidor de televisión que había en La Musara, en esta zona. Entonces aparcaron los coches, bajaron con sus cestos y empezaron a caminar por todo este tramo que conocían de sobras porque habían estado anteriormente muchas veces recolectando setas. Es una zona buena de setas en su época, en octubre, y como les dije, los 4 salieron y dispersos, más o menos, pero se comunicaban a gritos entre ellos. Se iban comunicando a gritos y se iban hablando
para tenerse ubicados más o menos donde estaba cada uno. Por aquel entonces no existía la tecnología de ahora, no había los móviles celulares que tenemos todo el mundo. En aquel entonces estamos hablando del año 1991, empezaban a salir los primeros modelos, pero no había ni la tecnología que tenemos hoy en día, impensable. ¿Qué ocurrió? En un momento dado de esta excursión en busca de la recolección de setas en los cestos, Enrique Martínez dejó de responder. Este señor, que estaba con sus amigos, dejó de responder. Ante la estupefacción de todos los amigos, encontraron la cesta con una sola seta. Esta es la declaración, con una sola seta y la cesta sin más. No había nadie alrededor. Empezaron a buscar, empezaron a ponerse nerviosos porque no lo encontraban. Aquí pasa algo, aquí ocurre algo. No lo encontraban. Acto seguido, fueron a los vehículos, a los coches, porque Enrique Martínez precisaba de una medicación que se tenía que tomar y la tenía su vehículo estaba intacto. En el coche estaba la medicación, la documentación de este señor, todo intacto. Nadie había regresado al vehículo, nadie estaba allí, alrededor no había nadie. Acto seguido fueron al cuartel de la Guardia Civil más cercano y dieron aviso y empezaron la búsqueda. Esta búsqueda duró 6 días, hasta el 22 de octubre de 1991. Esta búsqueda se hizo por tierra, mar y aire por parte de los profesionales miembros de la Guardia Civil. Muy buen profesional, es un cuerpo de élite, igual que lo hubiera sido Mossos d'Esquadra en aquel momento. No había el despliegue de Mossos d'Esquadra actual, una policía también muy moderna, muy buena, de mucha calidad. Tenemos, por suerte, en España unas policías de un nivel profesional altísimo. Bien, de las mejores del mundo, con diferencia. Entonces, los miembros de la Guardia Civil estuvieron buscando el cuerpo del desaparecido. No lo encontraban y había un cuartel militar del Ejército de Tierra, Castillejos, cerca de la zona, y estuvieron también buscando por todos los perímetros donde podría haberse caído el cuerpo, donde podría estar. Estuvieron buscando con perros adiestrados para la búsqueda de desaparecidos y durante 6 días esta persona se esfumó, no estaba desaparecido. 36 años. Enrique Martínez Ortiz. Sin duda, sin dudar de la profesionalidad de los agentes a la hora de la búsqueda del cuerpo, de los bomberos, de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra, sin duda alguna, son grandes profesionales, saben lo que hacen, tienen experiencia y no han encontrado nunca el cadáver. No hay cuerpo, no existe, está desaparecido hasta el día de hoy. Es uno de los casos más extraños que existen en España actualmente de desapariciones. Uno de ellos. ¿Qué ocurrió? Los amigos, pues muy afectados, fueron buscando día tras día, lo buscaban por todos los lugares que pudieran haber pasado, que se les ocurría, y una y otra vez, y volver a pasar. ¿Y qué ocurrió? Que uno de ellos, uno de los amigos, llamado Jorge, declaró
en el juzgado reportó haber escuchado unos extraños ruidos originados en la iglesia de San Salvador en La Musara, en el pueblo abandonado. Ante la estupefacción del juez. Esa es la declaración días después, al cabo de unas semanas, al juez declaró, reportó escuchar unas voces en la iglesia de San Salvador de la Musara, actualmente en ruinas. La declaración continúa explicando que junto a sus amigos fueron a la iglesia de San Salvador y vieron, ellos confirman que vieron unas apariciones durante unos segundos. Ahí ya, cada cual, eso es lo que ellos reportaron. Jorge reportó al señor juez, le reportó estos acontecimientos. Esto es riguroso, estos son los acontecimientos que se dieron. Es riguroso como fue, es así, con estas fechas y en este orden. A partir de aquí, cada cual que piense lo que tenga que pensar sobre esto. Ahora, como mi campo es la radiestesia y trabajo con la radiestesia en mi tiempo libre, haciendo prospecciones, midiendo líneas telúricas, trabajando puntos geopáticos, trabajando cruces electromagnéticos. Entonces, con la mente en la radiestesia, podríamos, y digo podríamos, aplicarlo a la radiestesia. Con la cual cosa, ¿qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que existe energías, vórtex o vórtices energéticos circulares como remolinos que en un momento dado, igual que físicamente los vórtex científicamente existen, en el Polo Norte, por ejemplo, tenemos un vórtex, vórtices de energía circulares que pueden absorber una fuerte energía y puede desaparecer un cuerpo. ¿Hacia dónde? No se sabe. Esto forma parte de una rama de la radiestesia que estudia estos fenómenos. No es mi caso porque lo mío es la búsqueda de agua. Bien, como Zaurí, como prospecto, venas de agua en el subsuelo. Esta es mi especialidad. Pero hay otras personas en radiestesia especializada en ese tipo de cruces energéticos o remolinos, vórtex o vórtices, que se llaman. Les digo esto porque ¿por qué no pudiera ocurrir que esta persona, por mala suerte, estableciera algún tipo de contacto energético con estos remolinos vórtex que existen y desaparece hacia... No está probado esto científicamente, no se puede probar que todo un ser, todas sus átomos, sus partículas, desaparezcan hacia dónde. Estos flujos energéticos son muy fuertes y pueden ocurrir en un momento dado, unos segundos, y si estás ahí, ¿por qué no desaparecer? Esto es una teoría, ¿eh? Estoy aquí cada cual que crea lo que quiera. Todo el mundo es libre de creer lo que uno quiera. Pero ¿por qué no se puede dar una teoría que desconocemos? Porque no hay los avances suficientes para establecer flujos de energía vórtex en energía en partículas que desconocemos, que no podemos medir o que no sabemos cómo configurarlas. Pero es una teoría que se podría aplicar al caso.
¿Por qué no? Especulaciones, se puede especular muchas cosas. Se ha especulado homicidio, se ha especulado desaparición en una grieta muy profunda que los perros cuando buscaron el cadáver no pudieron olerlo porque quedó muy, muy profundo, inaccesible. Es otra. No podemos descartar nada, no podemos descartar nada. Pero como mi campo de ciencia es la radiestesia, entonces aplicándolo existen estos flujos de energía potentes en forma de remolino. Bien, físicamente, científicamente existen, pero también en radiestesia existen. Es decir, provienen desde la Tierra, emergen, son unos remolinos muy fuertes, físicamente se dan en el agua y en el aire, pero energéticamente también se dan porque no están estudiados, no se ha todavía poder resuelto cómo suceden estos acontecimientos, pero este flujo hace como un remolino, un remolino, un remolino, y ¿por qué no absorbiera energéticamente a esta persona hacia dónde no se sabe? Pero fulminado, desaparecido, no hay cuerpo, no existe, no está. Esto es muy duro para la familia, esto es muy duro, porque no saber dónde está un ser querido es duro, ya que esté desaparecido es muy fuerte, pero y que fallezca un ser querido es muy duro, pero ya añádele que está desaparecido, que no hay cadáver, todavía es más fuerte. Así que todo mi apoyo a su familia, cada vez que se habla de este caso, con delicadeza, por favor, porque es un caso extraordinario a estudiar y que requiere su importancia y su rigurosidad. Es un caso muy importante que todavía a día de hoy, 2026, junio, mes de junio 2026, este caso no fue resuelto. Con toda la profesionalidad, un saludo a todos los profesionales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, magníficos profesionales, de los mejores policías del mundo, no pudieron encontrar el cadáver porque el cadáver no está, no existe en la realidad que nosotros conocemos. Esta persona pudiera haber sido absorbido, esa es otra teoría, por este flujo energético hacia otro lugar, tras pasar otro plano, otro lugar que desconocemos, que científicamente esto no es viable porque no se puede demostrar, no está estudiado suficientemente. Se empieza a estudiar, pero no está suficientemente demostrado. Así que, así como el Zaurí, sí, la búsqueda de agua es práctica y verlo, y es correcto, y sí que está demostrado que existe este flujo de energía que nos conlleva a encontrar estas grietas en el subsuelo, ríos subterráneos que existen. Pues en este caso, este señor a día de hoy sigue desaparecido. Y es muy triste, pues lo digo y lo vuelvo a repetir, una pena que no se haya podido resolver el caso, sobre todo para la familia. Y que esperemos que algún día se pueda llegar a un desenlace para poder, digamos, saber lo ocurrido, que es lo más importante para todos y sobre todo para la familia. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, esta conferencia sobre un desaparecido y relacionándolo con la radiestesia, que es mi campo, relacionándolo en una de las variantes, que es el estudio de la energía en vórtex o vórtices que existen a lo largo de todo el planeta. Estos vórtices son aleatorios o no, pero existen en todo nuestro planeta. Y probablemente haya habido más desaparecidos, aparte de esta persona, que desconocemos cómo influye esta energía para absorberlos y desaparecer de nuestra realidad que estamos viviendo.
Así que bueno, ahí lo dejo y ahí ustedes saquen vuestras propias conclusiones, pero homenajear a esta pobre persona desaparecida, que bastante duro es esto para todo el mundo, sobre todo, como sigo insistiendo, para familia, amigos, conocidos, familiares. Así que si han llegado hasta aquí, un saludo, desearles que sean muy felices, que se suscriban al canal, hay cursos interesantes y conferencias entre tutoriales y otros, salidas en la naturaleza y lugares. Así que, bueno, dicho esto, que sean muy felices. Nos vemos en próximos vídeos.